Feliz sábado. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo quiero que tú mires al que está a tu lado y le diga, quiero verte en el cielo. Dile así. Ahora mira al que está atrás y dile, quiero verte en el cielo. Hermanos, esta semana el Señor estará con nosotros. Y hemos titulado a esta semana de evangelismo que empieza mañana, quiero verte en el cielo. Y yo quiero que esta mañana podamos reflexionar en la carta a la iglesia de Colosa. En el capítulo 2 y capítulo 3 está plasmado el tema que quiero presentarles esta mañana, el cual lleva por título Cambio de mentalidad. ¿Cuál es el título del tema? Cambio de mentalidad es el título para el tema de esta mañana. Pero antes de abrir la Biblia, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios para abrir su palabra? Oramos. Querido Dios, gracias por estar con nosotros. Esta mañana abro tu palabra, confiado en la promesa que dice que ella no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras y será prosperada en aquello para lo cual es enviada. En el nombre de Jesús. En el contexto migratorio existe lo que se llama la Green Card, que te permite entrar a Estados Unidos, trabajar, estudiar, comprar propiedades, que te permite hacer tu vida en aquel país, pero con la salvedad de que tú tienes residencia permanente, pero no eres ciudadano. Así que todo aquel que va a Estados Unidos a trabajar o a cualquier otro país y tiene este documento en la mano, aunque sabe que trabaja en ese país, aunque sabe que ha hecho una vida en ese país, aunque sabe que puede comprar y adquirir propiedades, vehículos o cualquier cosa que quiera de ese país, ese documento le indica una cosa: aunque tú vives aquí, tú no perteneces aquí. Y déjame decirte esta mañana que lo mismo pasa con nosotros. Nosotros hemos hecho una vida en este mundo. Trabajamos aquí, vivimos aquí, adquirimos propiedades y cosas en este mundo, pero la realidad es que nosotros no pertenecemos aquí. La palabra del Señor, cuando tú la lees, en ella está plasmada una realidad. Y la Biblia dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en el cielo. Así que aunque tú trabajas aquí, vives aquí, tu familia está aquí, tus hijos están aquí, la Biblia te indica que tu país, que tu ciudadanía está en el cielo. Así que, hermanos, tengamos en cuenta que nosotros no pertenecemos aquí. Así que quiero dejarte algo claro esta mañana. No te acomodes a esta tierra, porque tú no eres de aquí. ¿Tú no eres de dónde? No eres de aquí. Michelle, pero tengo 50 años aquí. Sí. Michelle, pero mis hijos nacieron aquí. Sí. Michelle, pero mi negocio yo lo hice aquí. Sí, también. Todo eso está bien, pero hay un problema, que no eres de aquí. La Biblia presenta de una manera muy clara que nosotros no pertenecemos aquí. Y eso debe ser para nosotros, o eso debe estar en nuestra mente constantemente, el hecho de saber que no pertenecemos aquí. Durante la Revolución Francesa,
el hijo del rey Luis XVI, cuenta la historia que él fue tomado como esclavo y durante 6 meses lo sometieron a todo tipo de torturas. Y cuando le preguntaron al muchacho por qué él no renunciaba, por qué él no cedía, por qué él se mantenía firme en sus ideales, él dijo: yo no puedo hacer lo que ustedes me piden porque yo nací para reinar. ¿Para qué nació él? Él dijo: yo no puedo hacer lo que tú quieres que yo haga, porque es que yo nací ¿para qué cosa? Para reinar. La Biblia dice: al que venciere, Apocalipsis 3:21, le daré que se siente conmigo ¿en dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre ¿en dónde? En su trono. Dios tiene preparado para nosotros un trono para que nosotros reinemos con Él. Así que tenemos que tener claro que si para algo nacimos aquí, nacimos para reinar. Así que el diablo va a hacer todo lo posible para ofrecerte cosas. ¿Para ofrecerte qué? Para ofrecerte cosas. Te va a invitar a hacer cosas. Te va a incitar a que entres a lugares que tú no debes entrar. Pero cada vez que la invitación toque tu puerta, necesitas decir lo mismo: no puedo hacer lo que tú quieres que yo haga, porque yo nací para reinar. Así que, hermanos, tengamos claro esta mañana que nosotros no pertenecemos aquí. Somos peregrinos y ¿qué más? Y extranjeros. La tarjeta, el documento que tú tienes, te indica a ti que aunque vives en este mundo, que aunque tienes 30, 40 años aquí, tu ciudadanía pertenece al reino de los cielos. Y teniendo esto claro, yo quiero que podamos analizar parte del contexto de la carta a los Colosenses. ¿Por qué Pablo le escribe la carta a los hermanos de Colosa? Vamos al libro de Colosenses, perdón, a la carta a los Colosenses capítulo 2. Pablo comenzó a notar que en la iglesia se estaban dando ciertas situaciones. Yo quiero que ustedes lean conmigo 5 cosas que Pablo combate en la iglesia de Colosa y las plasma allí en la carta. Hay 5 cosas que Pablo combate allí y les exhorta a los hermanos de la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 2. Verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según qué. Primera cosa que estaba desviando a los hermanos de Colosa. La primera cosa es filosofía y enseñanzas engañosas. Pablo se dio cuenta que los hermanos estaban haciéndole caso a muchas cosas que no tenían fundamento bíblico. Y yo quiero decirte una cosa esta mañana: la única regla de fe es la palabra del Señor. Si el Señor lo dijo, ¿yo qué cosa? Pero si la palabra de Dios no lo ha dicho, por eso el apóstol Pablo en la carta a Gálatas dice que si se os predica un evangelio diferente al que se os ha anunciado, sea ¿qué cosa? Anatema, sea pecado. Así que los hermanos de la iglesia de Colosa estaban enfocándose y mirando y practicando enseñanzas que Pablo dijo: hey, un momentico, son cosas engañosas. Hay que tener cuidado a lo que le estamos haciendo caso, a lo que le estamos prestando atención, a lo que le estamos prestando nuestro oído, porque no todo lo que se anda diciendo por ahí está en la palabra de Dios. Mi regla de fe es la palabra.
Y si la palabra lo dice, yo me someto. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Pero Pablo dice, cuídate de las enseñanzas engañosas, porque el problema es que Satanás tiene un PhD mezclando la verdad con la mentira. Cuando usted lee el libro Conflicto de los Siglos, usted va a notar que el diablo un día se sentó a pensar y dijo, ven acá, pero me he pasado el tiempo matando a esta gente y mientras más sangre yo derramo, más se convierten. Así que el diablo cambió la estrategia. Entonces ahora los que eran opositores del evangelio, ahora se unieron a él. Porque Satanás entendió una cosa, que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que el diablo empezó a operar desde adentro y comenzó a introducir herejías en la Edad Media. Y muchos de los que profesaban servir a Dios comenzaron a practicar esas cosas. Déjame decirte que el diablo no vendrá aquí esta mañana con 2 cachos y un tenedor en la mano, vestido de rojo con un rabo, y se va a presentar aquí y va a decir, estoy aquí, peleen conmigo. El diablo no opera de esa manera. El diablo no vendrá a donde ti a decirte, sal, ven a pelear conmigo. El diablo no opera así. El diablo va a utilizar la sutileza para lograr que tú hagas lo que él quiere que tú hagas sin que te des cuenta de que estás haciendo lo que él quiere. ¿Me doy a entender? Hay un escritor llamado Joe Cruz. Él escribió un libro que se llama Concesiones Sutiles. Ese libro me cambió la vida. Concesiones Sutiles dice que el diablo utiliza la sutileza, las cosas pequeñas, lo que parece insignificante, para introducirse en nuestro corazón. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Estaba conversando con un taxista y yo lo sentía muy ansioso, muy ansioso. Y yo le digo, ¿te pasa algo? Y me dice, yo quiero desahogarme con alguien. Te voy a contar mi situación. Hace un año, mi esposa, duramos 8 años juntos, me dejó. Y la razón por la cual me dejó, te la voy a contar ahora. Cuando yo la conocí, yo no tenía nada, no era nadie. Ella me aceptó tal cual yo era, me quiso así, se ganó a mi familia, especialmente a mi mamá, y me ayudó, me motivó, me inspiró a crecer. Yo puse un negocio, ella me apoyó. Yo puse después otro negocio más, también me apoyó. Encima de todo eso compré este vehículo que tú ves y decidí hacer Uber, también me apoyó. No hubo proyecto en el que yo me involucrara que mi esposa no estuviera ahí para apoyarme. Un día yo conocí a una joven que trabajaba o que trabaja en un banco. Me llamó la atención. Le pedí su contacto de WhatsApp. Yo comencé a conversar con ella. Me dice, Michelle, no era nada comprometedor, no era nada delicado, simplemente era hola, ¿cómo estás? ¿Comiste? Buenos días, ¿cómo va el día? Pero en el tiempo, las cosas comenzaron a salirse de control. Y cuando yo vine a darme cuenta, ya estaba pasando fines de semana con ella en las terrenas y en diferentes partes, mientras mi esposa pensaba que yo estaba trabajando. Y él me dice, ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es que yo pensaba que tenía todo bajo control. Porque cuando el diablo está gobernando tu vida, cuando el diablo está operando dentro de ti, te hace creer que tú tienes el control. Te hace creer que lo que estás haciendo nadie se va a enterar. Así que él me decía, Michelle, yo duré mucho tiempo llevando una doble vida con mi esposa y con la muchacha, pensando nadie se va a enterar, porque yo trataba de ser lo más discreto posible.
Pero la Biblia no se equivoca. Eclesiastés dice claramente, todo sale a la luz. ¿Saben qué pasó con la muchacha? La amante que él tenía. La amante un día de la nada le escribió, le dijo, no quiero seguir contigo, no me busques, no me llames, no vengas al banco. Lo bloqueó sin darle ningún tipo de explicación. Para no hacerles la historia larga, la esposa se enteró. Y él me dijo, a mí no me penetró en el corazón que ella me dejara. Y yo le dije, ¿qué fue? Me dijo las palabras que ella me dijo. Hace un año que ella me dejó y esas palabras nunca no salen de mi cabeza. La esposa, con toda la calma del mundo, sin alterarse, sin levantar la voz, sin derramar una lágrima, le dijo, hace 8 años yo te hice una promesa, que yo estaría contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en el dolor y en el bienestar, que yo estaría contigo en la tristeza y en la alegría, que yo estaría contigo en tu peor momento, que yo nunca me iba a separar de ti. Pero que si tú me fallabas, yo iba a romper esa promesa. Yo quiero decirte que después de 8 años, yo voy a cumplir mi palabra porque soy una mujer de palabra. Nunca en tu vida volverás a estar conmigo. No hay cosa que tú hagas, no hay la luna, tú puedes irla a buscar al espacio y traérmela. Y no hay manera de que tú logres que yo ceda, porque yo soy una mujer de palabra. Y él me dijo, predicador, esa palabra me carcome. No hay día que yo me levante en la mañana y yo no piense en esas palabras que ella me dijo. No hay día en el que yo descanse, duerma bien, no descanso bien. Esa palabra penetró en mi corazón y no me da paz. Así funciona el diablo. El diablo funciona y opera en lo que parece insignificante, en una conversación de WhatsApp. Miren cómo él dice, todo empezó con un hola, ¿cómo estás? ¿Comiste? ¿Cómo va el día? Y terminó esa conversación que empezó con un hola, terminó con él acostado con una mujer que no era su esposa en la terrena. Y esa vida terminó destruyendo un matrimonio de 8 años que, según él me contó, era un matrimonio extraordinario. Yo quiero que tú sepas esta mañana que el diablo no vendrá a enfrentarte a ti de frente, ni a enfrentar a tu familia de frente, porque el diablo no opera así. El diablo vendrá disfrazado de una discusión insignificante, disfrazado de cosas que nosotros pasamos por alto. Así que Satanás comenzó a operar en Colosa y el apóstol Pablo dice, Colosenses capítulo 2 verso 8, nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas, basadas en ¿qué? Yo quiero decirte una cosa esta mañana. Tenemos que tener mucho cuidado con las tradiciones, porque muchas veces las tradiciones las convertimos en mandamientos. Y cuando la gente viene a la iglesia y no cumple las tradiciones, entonces nosotros sustituimos a Dios y nos colocamos en el papel de decir, se va a perder porque no está cumpliendo la tradición. En la iglesia hay normas y hay principios. Los principios no cambian, las normas sí. Si la iglesia tiene 60 años haciendo algo de una manera, yo no puedo cometer el error de, porque vino alguien a querer cambiar ese sistema,
para hacer algo mejor, porque el problema es que cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas de una manera, cuando viene alguien a cambiar esa forma, sin darnos cuenta nos metemos en problemas. Porque a la gente no le gusta que le cambien sus normas, sus tradiciones. Tocar la tradición de un cristiano es como, lo voy a decir de esta manera, es como decirle una mala palabra. Se ofende. Cambiar la tradición, tocar la tradición que tiene la iglesia hoy, eso es ofender de una manera que es como la falta de respeto más grande. No podemos convertir normas en mandamientos. Contaba un pastor que fue a una iglesia a dar una campaña y cuando subían al púlpito, él notó lo siguiente, que todo el que subía al púlpito, cuando pasaba por el frente, hacía esto. Y todo el que pasaba hacía lo mismo. Y él decía, pero ¿y esta locura? ¿Por qué la gente hace una reverencia en el púlpito? Así que comenzó a preguntar por qué cuando suben al púlpito hacen una reverencia. Nadie sabía. Y alguien dijo, pastor, pregúntale al hermano más viejo que tiene la iglesia, el que está en la puerta. Y cuando le pregunta, hermano, ¿por qué que cuando suben al púlpito siempre hacen una reverencia? Y él dijo, lo que pasa es que en el pasado esta era una iglesia católica. Donde está el púlpito estaba la campana. Y la gente, para no chocar con la campana, bajaba la cabeza. ¿Se dan cuenta? Ellos hacían la reverencia y ni siquiera sabía por qué lo hacían. A veces uno hace cosas en la iglesia y uno no sabe por qué lo está haciendo. Pero si alguien venía y no hacía la reverencia, se metía en problemas. Pero el que le mandó a hacer la reverencia tampoco sabía por qué lo estaba haciendo. Tradiciones. No podemos convertir tradiciones en mandamientos. Queremos juzgar a la gente porque la gente no hace lo que yo entiendo que tiene que hacer. Y voy a ponerles un ejemplo. Yo crecí escuchando que el que se hace feo es delincuente. Y déjame decirte que el que se hace feo no es delincuente y el que usa corbata no es serio. ¿Usted me está escuchando? El que se hace feo no es delincuente y el que usa una corbata y un saco no es serio. Cuidémonos de las apariencias. Mientras Ana oraba, ¿saben qué interpretó el sacerdote? Esta mujer está ebria. La percepción que tenemos sobre alguien no es prueba suficiente de que lo que yo estoy pensando es así. Lo que tú conoces de alguien no es ni el 0.5% de la vida de esa persona. Nuestra percepción se basa en la cultura, se basa en el entorno en el que crecimos. Por eso cuando alguien viene a la iglesia que no es de la iglesia y viene con un tatuaje, le hacemos así. No, es un delincuente, no, un momentico, espérate. Aguántate ahí, espérate. La Biblia dice, si vas a juzgar, juzga con justo juicio. Pero no juzgues por apariencia. Ebria, le dijo el sacerdote, digiere tu vino. No, un momento, espérese. Yo no estoy ebria, es que yo derramé mi alma delante del Señor. Cuando él conoció el contexto de lo que pasaba, entonces ahí le dijo que el Señor cumpla lo que tú le has pedido. Pero ¿qué hizo él primero? Juzgó y después conoció el contexto. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pastor, a fulano no lo pueden poner a ser dirigente de la iglesia. ¿Y por qué? Porque tiene 3 meses que no viene a la iglesia. ¿Y usted sabe por qué no vino a la iglesia? No viene. Hay un libro que se llama Una iglesia positiva en un mundo negativo, del pastor Jonás Arraiz. Y él decía que él llegó a una iglesia como pastor nuevo. Y en la primera junta levantaron la mano y pusieron y
alguien propuso a un hermano para ser anciano y alguien dijo, no, pastor, no puede ser anciano. ¿Y por qué? Porque tiene 6 meses que no diezma. Y el pastor le hizo una pregunta a la junta. ¿Ustedes fueron a visitarlo, a preguntarle por qué no diezma? Nadie dijo nada. Cuando el pastor va a la casa en la tarde a preguntarle por qué él no iba a la iglesia, por qué él no diezmaba, le dijo, pastor, tengo 6 meses sin trabajo. Juicio sin contexto. Por eso la palabra dice, no te apresures a destruir a tu hermano. Tenemos una maestría, un doctorado en sacar conclusiones sin conocer el contexto. Los dominicanos tenemos la mala costumbre de repetir lo que escuchamos. Hay artistas de otras denominaciones que yo crecí escuchando que son del diablo, que el diablo se lo va a llevar, que son diabólicos. Entonces, como yo crecí en un entorno dominicano donde repito lo que me enseñan, vengo yo y digo, no, porque fulana es del diablo. Ay, ¿cómo tú sabes que es del diablo? No, porque a mí mi papá me lo dijo. No, un momento, espérate, mi hijo. Que si fuera por percepción hubiese mucha gente presa que está libre hoy. Si usted va a un juicio y usted va como testigo, si usted le dice al juez, no, porque yo creo que el matador andaba con una camisa azul. No, un momento, espérese. ¿Usted cree o usted lo vio? No, bájelo de ahí. Usted queda absolutamente anulado para ser testigo, porque usted está especulando. Y a usted no lo llaman a un tribunal a especular, es a decir lo que usted vio. Por eso nosotros, la Biblia nos llama testigos de Cristo, no para decir lo que yo creo, es para decir lo que está en la palabra de Dios. El testigo no está para decir, no, porque yo creo que la iglesia debe ser así. No, porque yo me imagino. No. Ni te imagines ni creas. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es lo que dice la palabra. No puedo venir aquí y decir, no, porque yo creo que hay otra manera. No hay otra manera, es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, tengamos eso claro. No hagamos juicios sin contexto. Hay personas, para pasar al siguiente punto, que nosotros en algún momento hemos dicho se van a perder. Ustedes han escuchado que se repite mucho en la iglesia un texto que yo no lo he encontrado en ningún lugar, que dice que en el cielo habrán sorpresas. Ese ha sido el versículo que no está en la Biblia que más yo he escuchado. Yo creo que sí habrán sorpresas. Yo creo que sí habrán sorpresas. ¿Saben por qué? Porque en el cielo encontraremos gente que en algún momento yo dije se va a perder. Yo entendí cuando me bauticé una cosa: la salvación no es mía, es de Dios. Y Dios se la da a quien Él quiera, aunque a mí no me guste. Jonás no quería que Nínive se salvara, porque muchas veces el que pide misericordia no quiere que Dios se la dé a otra persona. El mismo que no quería que Nínive se salvara fue el mismo que Dios le dio una oportunidad. Somos así. Dios me perdonó a mí, Dios me salvó a mí, Dios me sanó a mí, pero yo no quiero que lo haga con Titico, porque Titico es malo, me hizo una maldad. Sí, pero el mismo Dios que me perdonó a mí tiene poder para hacerlo con él. El mismo Dios que me sanó a mí también quiere sanarlo a él. Por eso agradezco que la salvación no es mía, es de Dios. Y Dios se la da a quien él le dé la gana, aunque a ti no te guste. Si la salvación dependiera de mí, tuviéramos una lista. Titico se va, María se va, Chocholo se va. Pero gloria a Dios que no depende de mí. Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere. Él bendice a quien Él le dé su gana. Él sana a quien Él quiera, porque Él es Dios y no tiene que pedirte permiso a ti para Él hacer lo que Él quiere hacer. Tenga eso claro. Tenga claro que Él no tiene que pedirte permiso para Él hacer lo que Él quiere, porque Él es Dios. Así que lo primero con lo que combate el apóstol Pablo es con enseñanzas sutiles, enseñanzas falsas. Pero me llama la atención la última parte del versículo 8.
dice que esas ideas son conforme a los elementos del mundo y no según. ¿Y no según quién? Cristo. Hay muchas cosas que le imponemos a la gente que guarde, que Cristo nunca dijo guárdala. Que Cristo nunca dijo eso hay que hacerlo. Son inventos míos. Por eso un veterano de la fe me enseñó un día y me dijo: lee tu Biblia para que nadie te salte con cosas raras. Lee tu Biblia. Hay mucha gente haciendo cosas porque no leen la Biblia. Lea la Biblia. Y él siempre me decía: lee la Biblia. Dios te bendiga, muchacho, ¿cómo tú estás? Lee la Biblia. Siempre me decía, si la conversación era de vehículo, él sacaba y decía: lee la Biblia. Pablo dice: están ustedes desviándose, haciendo cosas según los elementos del mundo y no según Cristo. Segunda cosa que Pablo combate en la iglesia de Colosa, versículo 16 de Colosenses 2. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Lo segundo con lo que Pablo estaba luchando con la iglesia era con el legalismo. La iglesia de Colosa se había desviado de Cristo para enfocarse en las enseñanzas engañosas, número uno, y número dos, en el legalismo religioso. Por eso Pablo dice: nadie los critique con asuntos de comida o de bebida o de fiesta. Y déjame decirte una cosa: el legalismo cumple reglas, pero destruye personas. El legalismo, su enfoque no es Cristo. El enfoque del legalismo es: hay que cumplir, hay que guardar. Yo he notado un comportamiento cuando hay actividades de preguntas libres. En todas las actividades de preguntas libres que hay, donde hay un panel para que hagan preguntas, el 98% de las preguntas son las mismas. Pastor, ¿se puede hacer esto? Esto se puede hacer. Esto no se puede hacer. Si yo pienso tal cosa, es pecado. Si yo no pienso tal cosa, es pecado. Si me pongo esto, es pecado. Si no me pongo aquello, es pecado. Legalismo. Estamos más enfocados en cumplir reglas que en Cristo. La Biblia dice que el autor y consumador de la fe se llama Jesucristo. No hay regla que tú cumplas que te gane la salvación, porque la salvación no se gana. Efesios capítulo 2 dice claramente: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, sino ¿qué cosa? Decía el pastor Dwight L. Moody: agradezco a Dios que la salvación es por gracia y no por obra, porque no quiero escuchar a la gente por la eternidad decir todo lo que hicieron para llegar allá. ¿Usted se imagina si la salvación fuera por obra? Tuviéramos un Excel por año, por mes. 2015, enero, yo le di de comer al vecino. En febrero hice un despliegue misionero y yo puse el dinero para hacerlo. En marzo le regalé 5 Biblias a... La salvación no es por obra. La salvación es por gracia. Así que Pablo dice: no permitan que los critiquen por el asunto de si come, si no come, si esto. Por ahí viene la temporada. Ya se acerca la temporada donde tendremos el conflicto eterno, que es el conflicto de cada año. Desde que se acerca diciembre ya empiezan los hermanos, si se debe hacer la Navidad o no, si es pecado o no pecado poner arbolito. Todos los años el mismo tema. Hay gente perdiéndose allá afuera, llevándosele el diablo, y nosotros pensando en que si se puede poner un arbolito o no. Estoy hablando en serio. Yo he conocido gente que el diablo se le está llevando literalmente.
y tú le preguntas, ¿te han predicado? ¿Adventistas? No, yo no conozco adventistas. ¿Cómo le van a predicar si los adventistas están en la iglesia discutiendo que si esto se hace o no se hace, que si esto se come o no se come? Hermano, Mateo 28 dice, ¿cuál es tu misión? Predica el evangelio a todo el mundo y entonces Cristo vendrá. La iglesia está llamada a predicar el evangelio, a sanar, a traer gente aquí, a salvar gente. Cristo vendrá y encontrará muchos adventistas discutiendo que si tal o cual ropa se pone, que si esto se puede poner. Cristo te llamó a predicar su palabra. A eso te llamó el Señor. Mientras Nehemías construía los muros de Jerusalén, habían 2 tigres que estaban ahí criticando la obra. Y le dice a uno, ven que baje. Dice él, yo no puedo bajar porque estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Siga usted matando con si se puede comer esto, si se puede, déjenme a mí predicando, que hay mucha gente que necesitan de Dios. Estaba predicando en la frontera y me encontré con una muchacha de 23 años que está en arresto domiciliario por droga. La mamá sufriendo la situación, la iglesia orando por ella, la mamá casi volviéndose loca. La gente necesita que se le predique, que se le hable de Dios. Y nosotros aquí perdiendo el tiempo como la iglesia de Colosa, hablando y criticando que si se come esto, que si se bebe esto, que si se puede ir a tal o cual lugar. Hermano, por Dios, hay que cambiar la mentalidad. La iglesia estaba enfocada en todo menos en lo que tenía que estar. Por eso Pablo le escribe la carta. Así que el segundo problema o la segunda cosa en la que los hermanos se enfocaban en Colosa era en el legalismo. El legalismo imperaba en la iglesia de Colosa. Número 3, versículo 18. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles. ¿A quién le hacían culto los hermanos? Se dan cuenta que cuando tu enfoque no es Cristo, tú haces cosas que la Biblia en ningún lado dice que tiene que hacer. Te das cuenta que no enfocarse en Cristo nos lleva por caminos que Dios no ha trazado. Los hermanos llegaron a un punto de desenfoque tan grande que promovían el culto a los ángeles como mediadores. Se les olvidó que el único mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. El único que tiene poder para mediar a tu favor, para pelear a tu favor, se llama Jesús. Pero los hermanos estaban motivando y promoviendo el culto a los ángeles. Cuarto problema. Versículo 18, leamos de nuevo. La última parte, perdón. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, hinchado de vanidad por su propia mente carnal. Cuarta cosa que los hermanos de la iglesia de Colosas estaban practicando. Hay algo llamado el misticismo. El misticismo tiene que ver con la abstención de todo lo que pueda obstaculizar mi consagración y mi conexión divina. Básicamente es yo hacer sacrificios muchas veces extremos para acercarme más a Dios. Eso es el misticismo, básicamente. Los hermanos estaban llevando esta práctica a niveles extremos. Hay comentaristas bíblicos que dicen que inclusive hasta se laceraban el cuerpo, se golpeaban. Miren hasta dónde podemos llegar cuando Cristo no es nuestro enfoque. Y quiero ir ya a la parte final del tema de esta mañana, tarde ya. Pablo, viendo todas estas situaciones, Pablo les presenta a los hermanos un nuevo enfoque. Pablo le dice, ustedes están enfocados en enseñanzas falsas. Ustedes están enfocados en
están enfocados en el legalismo, están enfocados en el culto a los ángeles, están enfocados en el misticismo. Yo quiero plantearles otro enfoque. Yo quiero plantearles otra mentalidad. Y ahora Pablo en el capítulo 3 procede a presentarles a los hermanos otro enfoque. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo. Poned la mira en las cosas de ¿qué? No en las de la tierra. Ahora Pablo dice, ustedes llevan tiempo enfocados en las cosas de este mundo. Noten que todo lo que ellos, en lo que estaban enfocados, legalismo, enseñanza falsa, misticismo, culto a los ángeles, todo eso eran cosas externas, cosas terrenales. Ahora Pablo dice, quiten la vista de esas cosas terrenales y pongan su vista en las cosas de arriba, donde está Cristo, hermanos. Tu vista tiene que estar puesta en Cristo. Tu visión debe estar puesta en Él. No quites tu vista de Cristo para ponerla en otra cosa que no es Él. De hecho, por eso en San Juan 15:5 se nos presenta una conexión vital. Dice, separados de mí, ¿qué cosa? No hay manera de mantener una conexión plena en el Señor en esta vida tan difícil que vivimos, con una coyuntura de vida tan agitada, donde no hay tiempo ni siquiera hasta para comer, de tanto trajín, trabajar, estudiar. No hay manera de mantener una conexión vital si Cristo no es el centro de mi vida, si Cristo no es en quien tengo mi vista puesta. Yo no sé hoy dónde están tus ojos. ¿Qué es lo que tú estás mirando? El apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosa, hermanos, pongan su vista en las cosas de arriba. Pon tu vista donde está el Señor. Pon tu vista en Cristo, hermano. Hoy estamos mirando muchas cosas. Y pleito por aquí, y terremoto por allí, y conflicto acá, y que la ley mordaza, y qué va a pasar con la libre expresión en el país, y esto, y aquello, y la política. Hermano, pon tu vista en Cristo, donde está Dios, pon tu vista en Él. No hay otra manera de permanecer de pie en esta vida si mis ojos no están puestos en Cristo. Cada vez que yo veo a una persona que me dice, yo era de la iglesia, pero yo me fui porque en la iglesia me maltrataron. No es mentira. No es mentira. A veces maltratamos y laceramos el corazón de mucha gente. Pero sacando eso de lado, nuestra vista debe estar puesta en Jesús. Hermano, el que te llamó a ti fue Jesús. El que murió por ti fue Jesús. El que lo dio todo, el que se la jugó por ti fue Jesús. Mantente de pie, no por la gente, sino por Cristo. Hay golpes que muchas veces los recibimos de gente que son cercanas a nosotros. De hecho, los grandes golpes de la vida siempre te lo da el que está cerca. Porque tú no esperas lo bueno del que es tu enemigo, porque es tu enemigo. Por eso Churchill decía en el Parlamento británico, mis adversarios están al frente y mis enemigos están atrás, dando a entender de que el que está cerca de ti es el que te golpea, el que está cerca de ti es el que te apuñala, el que está cerca de ti es el que te traiciona. Por eso cuando tú vas a la Biblia vas a encontrar que el que traiciona a Jesús es el que está cerca de Él. Judas no estaba lejos de Jesús, estaba cerca de Él. Y Judas tuvo el coraje, la valentía de traicionar a Cristo. Así que no te sorprendas
que si a Cristo lo traiciona uno de los que andaba con él, a ti te traicione uno de los que está cerca de ti. Pero el apóstol Pablo dice, aunque te traicionen, aunque te calumnien, aunque digan cosas de ti que tú sabes que es mentira, pon tu vista en las cosas de arriba. Hermano, tú no perteneces aquí. El Señor te compró con su sangre para llevarte a otro lugar. No permitas que nadie te quite tu corona. ¿Usted me está escuchando? No permitas que te quiten tu qué. El diablo va a hacer todo lo que él pueda para arrebatarte tu corona. Pero la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo miro atrás, a veces me siento mal, porque pienso en los adolescentes que crecieron conmigo en la iglesia. Estoy hablando 2009, 2010, que crecieron conmigo en la iglesia. De ese grupo grande que éramos en esa época, solamente quedamos dos. Solamente quedamos dos. Y cuando yo miro la vida de ellos, les ha ido bien. No es que le ha ido mal, le ha ido bien. Porque a ti te puede ir bien sin Dios. Tú no tienes que servirle a Dios para que te vaya bien. Hay gente que no sirve a Dios y le ha ido bien en la vida. Eso no tiene, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que estar claro de eso. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿O cuánto puede dar el hombre por su vida? Yo prefiero lo poco con la bendición de Dios que grandes fortunas sin su presencia. Por eso Moisés le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo prefiero ganar poco, pero tener la aprobación de Dios, que ganar mucho y y que Dios me haga así, me haga la señal de que no está de acuerdo. Lo poco con Dios es mucho, hermanos. Porque no se trata de la cantidad, sino de quién va contigo. Por eso cuando José llegó a Egipto, ¿qué tenía? Pero dice la Biblia, pero Dios estaba con José. Y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. La grandeza no está en las cosas, la grandeza está en quien te acompaña. Cuando tú estás seguro de quien te acompaña, lo que tú necesitas, Él lo suple en el camino. Por eso en Filipenses 4:19 dice, Jehová suplirá todo lo que os falte, conforme a qué cosa, a sus riquezas. Hermanos, que Dios nos bendiga. Mantén tu vista puesta en Jesús. El Señor ha preparado un hogar para ti. Tú no perteneces a esta tierra. Tú eres peregrino y extranjero. Tu patria está en el cielo. Y durante esta semana de evangelismo vamos a presentarle a las personas que vengan a la iglesia que el Señor ha preparado un hogar para ellos, que no tienen que pagar nada por ese hogar, que no tienen que arreglar nada para ir a ese hogar, que ya Cristo pagó el precio, que ellos solamente tienen que aceptar ese regalo, porque nuestro deseo es verlos en el cielo. Así que, hermano, quiero verte en el cielo. Quiero verte en el cielo. Recuerda que tu patria no está aquí, tu patria está en el cielo. Vamos a estar de pie y vamos a orar para culminar con el tema de esta noche, de esta mañana. Oramos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de presentar tu palabra en este día. Señor, no hay manera de ir al cielo si no tenemos la vista en el lugar correcto. Los hermanos de Colosa tenían la vista en el legalismo, en el culto a los ángeles, en el misticismo, en cosas que al final son humanas.
sin sentido, sin valor. Pero tu palabra nos enseñó hoy que nuestra vista para ir al cielo debe estar en el lugar correcto. Y el lugar correcto es poner la vista donde está Cristo. Señor, manténnos de pie durante el tiempo que nos quede en esta tierra. Que podamos permanecer firmes, creciendo siempre en tu gracia, preparándonos para encontrarnos contigo. Señor, que al empezar mañana esta semana de evangelismo, podamos hacerlo recordando que lo que hacemos para ti no es en vano. Que cada uno de nosotros sienta el compromiso de traer un alma a este lugar. Y que todos juntos, Señor, podamos prepararnos para cuando tú vengas en gloria decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, llévanos en paz a casa. Danos un feliz resto de sábado. Cuídanos, dirígenos y acompáñanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga.